Durante décadas nos vendieron la ilusión más cara y más vulgar del planeta, cuidadosamente envuelta en una caja de terciopelo y bañada con generosidad en champán de colección. Todos crecimos con esos cuentos de revista brillante sobre el elegante agente 007, que lanza fichas con aire despreocupado sobre el paño verde del casino de Montecarlo, sobre la deslumbrante Grace Kelly, que convirtió un principado aburrido en un cuento de hadas, y sobre los motores rugientes de la Fórmula 1, que pasan como rayos junto a yates de varios pisos amarrados en el puerto. Esa imagen se incrustó tan profundamente en la conciencia colectiva que la palabra Mónaco se convirtió en sinónimo absoluto del éxito supremo, de un paraíso inalcanzable reservado para una casta de intocables, un lugar al que una persona común solo puede asomarse a través de la pantalla del televisor. Pero la realidad, dura y nada glamorosa, es que ese supuesto paraíso mediterráneo no es más que un tumor de hormigón, un diminuto pedazo de roca asfixiado por densos gases de escape, aferrado con una garra muerta a la costa francesa. La superficie de este estado es de apenas 2 kilómetros cuadrados. Es el tamaño de un parque mediano en una ciudad normal. Pero allí se han apiñado, como sardinas en una lata de lujo, decenas de miles de personas cuya única obsesión maníaca es esconder a cualquier precio su capital de los inspectores fiscales de sus países de origen. Mónaco ni siquiera es un estado en el sentido habitual de la palabra. Es una gigantesca caja fuerte al aire libre, protegida hasta los dientes. Es la prisión más cómoda del mundo para quienes son demasiado ricos para vivir entre simples mortales, pero demasiado asustados para disfrutar de la vida en el mundo libre. El aire de este lugar hace mucho que no huele a brisa marina fresca, sino a un aroma espeso, pegajoso y asfixiante de paranoia total, de miedo animal a perder los millones escondidos. En el puerto de Hércules, los enormes y vulgares yates de varias cubiertas están tan pegados unos a otros que los multimillonarios aburridos pueden literalmente mirar el plato del vecino. Y en esa monstruosa estrechez artificial no hay absolutamente nada de grandeza aristocrática. Aquí solo reina una feria interminable y agotadora de vanidad. La arquitectura del lugar provoca desde los primeros minutos un ataque feroz de claustrofobia. Esto no es la Riviera francesa elegante con sus antiguas villas. Es un espantoso amontonamiento de cajas de hormigón feas, anónimas y de muchos pisos que se trepan agresivamente unas sobre otras, escalan con desesperación la empinada montaña y luchan por cada miserable centímetro libre de espacio. Porque aquí, 1 metro de hormigón vale más que una vida humana. Esas personas que se llaman orgullosamente residentes del Principado no vienen aquí por la cultura, ni por el arte refinado, ni por el patrimonio histórico. Vienen a cumplir su lujosa condena fiscal. Por ley, están obligados a pasar en este calabozo de hormigón al menos 183 días al año para que los funcionarios no les arrebaten su codiciado estatus. Y esa regla estricta convierte sus vidas en una pena dorada, pero absolutamente insoportable y asfixiante. Cada día deambulan por las mismas calles cortas y relamidas. Por las noches se sientan en los mismos restaurantes pretenciosos con precios absurdamente inflados. Todos los días miran las mismas sonrisas tensas y artificiales creadas por carísimos cirujanos plásticos. Y se relacionan con falsos amigos dispuestos a clavarles un cuchillo en la espalda en cuanto aparezca una operación rentable. Es la trampa clásica en la que ellos mismos se metieron voluntariamente y con alegría, seducidos por el hermoso mito publicitario de la seguridad total y la exclusividad increíble. Pero, ¿de qué exclusividad se puede hablar cuando cada noche estás atrapado en un atasco muerto de Ferraris rojos y Lamborghinis amarillos, en una calle estrecha y oscura donde físicamente no hay aire por el denso smog, y donde absolutamente cada paso y cada gesto tuyo queda registrado por cientos de cámaras ocultas de vigilancia? Mónaco es la metáfora perfecta y aterradora de la desigualdad global moderna, llevada hasta un absurdo cristalino, sonoro y escalofriante. La familia Grimaldi, que en otro tiempo estuvo al borde de la bancarrota total, convirtió con genialidad una roca estéril que no le servía a nadie en una lavandería mundial. Y ahora simplemente cobra dividendos de los miedos ajenos. Es un lugar maldito
donde el dinero gigantesco perdió por completo todo sentido común y se convirtió en ceros digitales abstractos en cuentas bancarias, mientras las personas se transformaron en rehenes sin voluntad de su propia riqueza ilimitada. Se aislaron cobardemente del resto del mundo, de sus problemas reales, de su dolor, de la pobreza y de su vida verdadera y palpitante. Se construyeron un vacío artificial y esterilizado que les va succionando lentamente el alma. Y en ese vacío no hay espacio para nada auténtico. Incluso la arena de sus playas es falsa. La trajeron en barcazas para que a los multimillonarios les resultara suave caminar. Todo ese oropel brillante de carreras de Fórmula 1, salones de yates de élite y bailes benéficos hipócritas con la familia principesca no es más que un intento miserable y desesperado de acallar, de alguna manera, el terror existencial y helado que provoca entender con claridad que estás encerrado para siempre en una diminuta roca cubierta de hormigón y que todos tus miles de millones no pueden comprarte ni un solo metro adicional de libertad real. No es un paraíso para los elegidos mimados por el destino. Es una cuarentena cómoda y vigilada para quienes padecen una enfermedad incurable llamada codicia. Esa cuarentena de lujo los vuelve locos, lenta, metódica e inevitablemente, convirtiendo lo que alguna vez fue una vida brillante en un círculo cerrado, sofocante e infinito de hormigón, del que ya nunca podrán escapar porque tienen demasiado miedo de perder las llaves de su jaula dorada. Cualquier lógica humana normal diría que por decenas de millones de euros deberías recibir espacios inmensos, parques solitarios y un silencio cristalino donde nadie te moleste. Pero aquí las leyes de la economía se han vuelto locas, se han dado la vuelta como un guante y han convertido el sentido común en una broma cruel y pésima. Mónaco no es una ciudad de villas lujosas con piscinas, es el gueto vertical más caro y asfixiante del mundo. Ser multimillonario no te salva en absoluto del hecho de que vas a vivir, literalmente, encima de otro multimillonario. El metro cuadrado de hormigón aquí cuesta cantidades tan cósmicas y delirantes que los promotores muerden salvajemente la roca y avanzan agresivamente sobre el mar con tal de arrancarle a la naturaleza un poco más de espacio para nuevas torres horribles. Imagina ese Tetris humano de élite, donde enormes rascacielos están tan pegados unos a otros que la luz del sol simplemente no puede llegar a los pisos inferiores. La gente paga fortunas enteras por diminutos cubículos oscuros, y los codiciosos agentes inmobiliarios los llaman con pompa apartamentos exclusivos. Por su tamaño real se parecen más a trasteros o celdas de prisión preventiva. Sales a tu balcón microscópico para respirar aire fresco del mar, pero en lugar de eso te encuentras frente a una pared gris y ciega del edificio vecino, o miras directamente a la ventana de otro rico igual de desgraciado, que toma su café matutino a un brazo de distancia de ti. Aquí no existe ningún espacio personal, en absoluto. Escuchas perfectamente cómo discuten los vecinos detrás de una pared delgada. Sientes constantemente el olor de comida ajena que llega por la ventilación. Compartes cada miserable centímetro de asfalto con miles de personas que, igual que tú, compraron un boleto carísimo para entrar en esta cámara de gas de hormigón. Incluso una simple salida al supermercado se convierte en una prueba para el sistema nervioso. Los diminutos ascensores de esas torres de élite se averían a menudo y el servicio doméstico se ve obligado a usar estrechos pasillos traseros para no molestar la vista de los dueños de la vida. En el Principado falta tierra de forma catastrófica y por eso empezaron a construir la ciudad febrilmente bajo tierra. Es una red entera y lúgubre de túneles oscuros, estacionamientos de varios niveles y centros comerciales donde siempre huele a humedad y a gases pesados de escape. Los ricos propietarios de deportivos bajan rugiendo con sus motores a esas catacumbas porque en la superficie simplemente no hay dónde conducir. La ciudad se asfixia en atascos interminables y cerrados, donde los autos de lujo avanzan lentamente a la velocidad de un peatón cansado. Los coches queman toneladas de gasolina cara y envenenan un aire que ya está sucio. Es realmente increíblemente ridículo que alguien compre un hipercoche con un motor de 1000 caballos solo para pasar largas horas detenido en un túnel subterráneo oscuro. Lo único que puede hacer es escuchar la radio
y mirar cómo a su alrededor tocan la bocina otros prisioneros del mismo colapso vial eterno. Las calles son tan estrechas que dos todoterrenos grandes apenas pueden cruzarse en una curva, y los peatones se ven obligados literalmente a pegarse contra las paredes de los edificios para no acabar bajo las ruedas. La codicia de las autoridades locales no conoce ningún límite. Cuando se quedaron sin roca, empezaron descaradamente a rellenar el mar con arena y a construir nuevos barrios de élite directamente sobre el agua. Destruyen sin piedad un ecosistema marino único. Clavan gigantescos pilotes de hierro en el fondo del mar. Todo esto se hace únicamente para levantar todavía más cajas de vidrio para quienes están dispuestos a pagar a ciegas por la ilusión del prestigio. Esa infraestructura débil se sostiene con alfileres, cruje ruidosamente por las costuras bajo la presión de una cantidad increíble de personas, turistas y coches. El cielo sobre Mónaco zumba constantemente por los helicópteros privados. Giran sobre las cabezas como moscas metálicas molestas. El ruido de las hélices rebota contra la roca, se multiplica, golpea los oídos y lleva a cualquiera al borde de un ataque de nervios. En la ciudad hay durante todo el año un estruendo insoportable de maquinaria de construcción, porque derriban sin descanso edificios viejos y levantan en su lugar torres aún más altas. El polvo de las obras se posa sobre trajes caros y yates lujosos y convierte la vida en una pesadilla ruidosa e interminable. No puedes abrir la ventana porque de inmediato entran en la habitación ese rugido industrial y el olor a caucho quemado. No pagas millones por comodidad, pagas por el derecho a sufrir una claustrofobia pesada en una compañía muy buena y muy cara. Es una vida en estado de estrés permanente. No puedes simplemente salir de casa y pasear tranquilo por un bosque silencioso. Aquí solo hay piedra desnuda, vidrio frío y asfalto ardiente. Es una terrible prisión psicológica donde las personas se encierran voluntariamente en jaulas doradas. Cambian la libertad real y el espacio amplio por un papel miserable con residencia local. Y con cada piso nuevo, con cada metro nuevo de hormigón, esta ciudad se hunde más profundamente en el abismo de su propia locura arquitectónica y social. Se ha convertido definitivamente en un monumento sombrío a la codicia humana que físicamente no puede detenerse y que al final terminará devorándose a sí misma. El dinero no huele. Esa vieja frase les encanta repetirla a quienes cada día transfieren millones de dólares de origen dudoso a través de cuentas bancarias turbias. Pero si respiras profundamente el aire de este principado, sentirás un olor muy claro, pesado y metálico. Mónaco no es en absoluto un estado soberano en el sentido normal de la palabra. Es simplemente una lavadora oficial gigantesca, cuidadosamente colocada junto al mar para blanquear las 24 horas del día los capitales más sucios de todo el planeta. Aquí desembocan en un flujo interminable quienes saquearon fríamente sus propios países. Funcionarios corruptos de Europa del Este, dictadores africanos que dejaron morir de hambre a sus pueblos, jefes criminales asiáticos y empresarios occidentales resbaladizos. Todos corren hacia aquí como ratas en un barco que se hunde. Solo que este barco no se hunde. Les ofrece amablemente impuestos sobre la renta cero y una gruesa cortina de secreto. Compran apartamentos diminutos y horribles por cantidades absolutamente demenciales. No para vivir felices en ellos. Se compran una indulgencia. Se compran un papel oficial que los libera para siempre de cualquier obligación financiera y moral ante la sociedad que los hizo obscenamente ricos. Imagina la escena. Un hombre extrae sin piedad recursos del subsuelo de su pobre patria. No paga salarios justos a los trabajadores agotados. Ahorra en la seguridad básica de las fábricas. Y luego simplemente transfiere toda esa ganancia manchada de sangre a cuentas anónimas en bancos de Montecarlo. Y aquí lo reciben con amplias sonrisas profesionales. Los financieros locales, con trajes italianos carísimos, no hacen absolutamente ninguna pregunta incómoda. No les interesa en absoluto cuántas vidas reales rompieron esas transferencias digitales. Solo les interesa la comisión de la operación y la cuota por administrar activos. Toda la economía de esta diminuta roca de hormigón se sostiene en un parasitismo global y oficial.
El Principado no produce absolutamente nada útil para la humanidad. No construye nuevas naves espaciales. No inventa medicamentos complejos contra enfermedades graves. No desarrolla ciencia de vanguardia. Simplemente ofrece un sótano de hierro y seguro para la codicia ilimitada ajena. Y este sistema viciado genera una degradación moral monstruosa en todos los niveles. Detrás de la bonita fachada de recepciones mundanas, donde las damas pasean diamantes enormes, se esconde un sindicato cínico y completamente sin principios. Desde las tribunas hablan con orgullo de su transparencia, firman bonitas convenciones internacionales, fingen luchar activamente contra el lavado de dinero, pero eso no es más que una cortina de humo miserable, un espectáculo barato para los reguladores internacionales. Si rascas un poco más, descubres de inmediato una telaraña interminable de complejos fondos fiduciarios, compañías falsas y directores nominales. Esa telaraña oscura oculta con eficacia a los verdaderos dueños de villas lujosas y yates de varias cubiertas. Aquí es prácticamente imposible encontrar dinero ganado con trabajo honesto. Cada deportivo caro que ruge en un atasco, cada diamante en el cuello de una socialité envejecida, cada botella de champán de 10.000 euros en una discoteca, todo eso fue pagado con lágrimas, pobreza y sudor de millones de personas comunes en todo el mundo. Mónaco funciona como una gigantesca aspiradora financiera insaciable que cada día succiona los jugos vitales de países pobres y débiles. Y lo más repugnante de todo es que están sinceramente orgullosos de su estatus especial. Convirtieron la evasión fiscal banal en un deporte de élite, en un signo obligatorio de pertenencia a la casta superior. Si pagas honestamente impuestos en tu país y construyes carreteras allí, para ellos eres simplemente un perdedor, un ingenuo idiota que no entendió cómo funciona la vida adulta de verdad. Aquí celebran la astucia, el oportunismo y la ausencia total de cualquier responsabilidad cívica. Es el egoísmo puro y perfecto, elevado a ideología de Estado. Y los gobernantes del Principado entienden muy bien su papel histórico. Trabajan como porteros de este burdel de élite para el capital mundial. Garantizan una seguridad física total. Contratan la policía más numerosa por habitante para que ningún pobre loco perturbe la tranquilidad de sus preciosos clientes ricos. Cada día entran nuevos tramos de dinero en los bancos locales. Millones, miles de millones de euros fluyen por cables digitales invisibles. Ese río nunca se seca porque la codicia humana es absolutamente infinita. Pero tarde o temprano cualquier mecanismo se rompe. Las reglas mundiales están cambiando con dureza. Los grandes estados empiezan a enfadarse mucho cuando ven cómo su base fiscal desaparece sin dejar rastro en este sumidero mediterráneo. El cerco financiero se cierra lenta, pero firmemente. Los banqueros locales se ponen nerviosos, toman calmantes y entienden que su modelo de negocio puede derrumbarse en un solo día. Y cuando las potencias mundiales les corten simplemente el oxígeno financiero, toda esta roca dorada quedará a solas con su verdadera y terrible esencia. Será apenas un pedazo de hormigón muerto y frío junto al mar, que ya no le sirve a nadie, porque el dinero criminal siempre busca un refugio nuevo, más oscuro y silencioso. Y mientras la música inquietante sigue sonando, ellos continúan lavando billetes sucios de manera desesperada y convulsiva, fingiendo hipócritamente que tienen las manos absolutamente limpias. Nos acostumbraron a asociar las grandes fortunas con juventud infinita, energía desbordante y una vida vibrante. Nos repiten con insistencia que el lujo pertenece a los audaces y fuertes, que los clubes cerrados y las rivieras están llenos de cuerpos ardientes que bailan hasta el amanecer y beben champán de colección sin mirar la cuenta. Pero la verdad es que la demografía real de este diminuto estado de hormigón se parece más a la estadística sombría de una residencia de ancianos de lujo. Mónaco es un gigantesco hospicio premium, donde la edad promedio de los residentes rompe rápidamente todos los techos imaginables. Para reunir las decenas y cientos de millones de euros necesarios para comprar el miserable estatus de residente y un apartamento diminuto con vista a la pared gris de otro edificio, una persona necesita gastar una vida entera. Por eso las calles estrechas del Principado no están llenas de jóvenes genios tecnológicos ni de empresarios atrevidos. Están densamente ocupadas por ancianos profundamente frágiles
que apenas mueven las piernas y se apoyan en los brazos firmes de sus costosas cuidadoras filipinas. Es el lugar al que los ricos de todo el mundo vienen no a vivir a fondo, sino a morir con pompa y sin pagar impuestos. Aquí reina un miedo animal al tiempo, y ese miedo alimenta cada día la industria más grotesca de la modernidad. Los rostros de los clientes habituales de los restaurantes caros se han convertido definitivamente en máscaras de cera inmóviles y espeluznantes. Los cirujanos plásticos les estiraron tanto la piel que estas personas físicamente ya no pueden sonreír con sinceridad ni expresar una emoción viva en la cara. Se inyectan litros de veneno, tragan montañas de píldoras rejuvenecedoras, se someten obedientemente una y otra vez al bisturí afilado, intentando desesperadamente engañar a la biología banal. Pero la muerte no acepta sobornos ni siquiera en Montecarlo. Esa competencia desesperada y ridícula contra la naturaleza no parece una gran victoria de la medicina moderna, sino una taxidermia de élite para seres humanos vivos a los que simplemente les sacaron el alma. La juventud real y palpitante aquí no existe como clase social independiente. Los pocos rostros frescos que de vez en cuando aparecen frente a vitrinas caras se dividen en dos categorías absolutamente cínicas y vacías. La primera es el escort de alto precio. Chicas y chicos increíblemente bellos que funcionan como decoración viva y silenciosa para sus viejos protectores tosedores. La segunda son herederos profundamente infelices y quebrados de fortunas enormes que simplemente están aburridos. Pasan años esperando obedientemente que sus padres por fin liberen el lugar y les dejen las codiciadas llaves de las cajas fuertes suizas. Estos hijos no saben trabajar, no saben soñar con nada grande. Desde muy pequeños están irremediablemente infectados por la misma tristeza pegajosa y corrosiva que carcome a sus antepasados decrépitos. En este principado casi nunca se oye en las calles una risa infantil clara y sincera. Aquí los niños no son alegría ni continuación de la familia, son un activo jurídico complejo. Poco después de nacer, los envían a escuelas británicas cerradas a miles de kilómetros de casa para que su ruido no moleste a los adultos en su interminable juego del escondite fiscal. Mientras tanto, los adultos se marchitan lentamente en sus apartamentos multimillonarios. Se sientan en completa soledad, rodeados de oro, cuadros robados y antigüedades polvorientas. Contratan ejércitos enteros de médicos privados, instalan en sus dormitorios lujosos enormes aparatos de respiración artificial y cámaras hiperbáricas y convierten sus casas en salas de reanimación estériles. Es un vacío existencial absoluto y helado de esos que dan ganas de aullar. Cuando compraste el mundo entero, cuando burlaste astutamente todas las leyes imaginables y escondiste tu dinero de todos los inspectores fiscales del planeta, de repente te quedas cara a cara con tu propia muerte inevitable. Y ningún millardo escondido puede comprarte ni un año adicional de vida sana y plena. Mónaco es un monumento grandioso y pomposo a la mortalidad humana. Es un mausoleo dorado junto al mar. La gente pasa años sentada sobre sus cofres. Tiene pánico de salir. Tiene miedo de contagiarse de un virus cualquiera. Tiene miedo de perder un solo centavo en las cotizaciones bursátiles. Se odia en silencio. No confía absolutamente en nadie. Vive en un estado constante de paranoia. Sospecha abiertamente incluso de sus propias cuidadoras, abogados y médicos, creyendo que desean mandarla cuanto antes al otro mundo y quedarse con sus bienes. La atmósfera de la ciudad está impregnada de ese marchitamiento pesado y senil, de un olor acre a medicamentos caros que se mezcla absurdamente con perfumes empalagosos. Las pocas fiestas mundanas que los habitantes locales todavía intentan organizar por inercia se parecen más a danzas surrealistas de fantasmas. Personas con ojos muertos, opacos y vidriosos, levantan mecánicamente copas de cristal para brindar por una salud que hace mucho no tienen y que jamás volverán a tener. El pequeño Estado finge que todo esto es absolutamente normal. Sigue atrayendo agresivamente a nuevos multimillonarios ancianos y les promete una vida paradisíaca, sin impuestos sucesorios y con confidencialidad total.
pero en realidad solo amplía sin piedad su colección de momias ricas que ya no le importan a nadie. Mónaco va succionando lentamente los últimos restos de vida de quienes llegan aquí para salvar su capital. Es un enorme mausoleo de lujo bajo el sol abrasador del sur, donde cada nuevo día se parece al anterior como 2 gotas de agua, donde no ocurre nada, donde no nacen grandes ideas salvadoras ni se producen descubrimientos revolucionarios. Aquí solo gobierna una descomposición silenciosa y respetable, la lenta putrefacción del gran capital y de la carne humana envejecida. Y todo eso está muy bien escondido detrás de altos muros de hormigón y cristales a prueba de balas. Mientras ellos cuentan los ceros de sus cuentas, el mar golpea con pereza los fríos muelles de hormigón. Espera indiferente el día en que toda esta feria plástica de vanidad se convierta definitivamente en un polvo gris que no le sirva a nadie. Existe una vieja y estúpida ilusión, que el dinero colosal e ilimitado compra automáticamente una libertad igual de absoluta e ilimitada, el derecho a hacer cualquier cosa, en cualquier momento, sin mirar en absoluto al mundo que te rodea. Pero basta con cruzar la frontera invisible de este diminuto estado mediterráneo para que ese cuento ingenuo se haga añicos contra el frío y despiadado asfalto policial. Pagas decenas de millones de euros no por libertad, compras voluntariamente y con alegría un boleto vitalicio de élite para el campo de concentración digital más perfecto, más tecnológico y más sofocante del planeta Tierra. En cuanto tu zapato de cuero caro toca el adoquín perfectamente lavado, decenas de objetivos ocultos de alta resolución ya han escaneado tu rostro, analizado tu forma de caminar, leído la retina de tu ojo y enviado instantáneamente esos datos a los servidores gigantescos del servicio de seguridad que zumban en silencio bajo tierra. Aquí hay un policía armado hasta los dientes por cada 60 o 70 habitantes. Y la densidad de cámaras de videovigilancia es tan monstruosa que cubren físicamente cada miserable metro cuadrado de este gueto de hormigón. En Mónaco no existe el concepto de punto ciego. Nunca pasarás desapercibido. Te miran en silencio y con frialdad cuando bajas de tu coche blindado. Te siguen atentamente en los túneles subterráneos oscuros donde no entra la luz del sol. Registran cómo tomas tu café por la mañana en la terraza y saben exactamente con quién vuelves a tu penthouse en plena noche. No es simplemente una ciudad segura y tranquila. Es un panóptico total y estéril donde los ricos se encerraron a sí mismos en un frasco transparente de vidrio. Durante años, robaron, evadieron impuestos con cinismo, engañaron a sus pueblos. Y ahora están tan asustados, tienen tanto pánico a la venganza, al secuestro o a un simple robo callejero, que aceptaron entregar por completo, hasta la última gota, su dignidad humana y su derecho a la vida privada, a cambio de esa seguridad artificial y muerta. La policía local no funciona como una fuerza clásica del orden destinada a ayudar a la gente. Funciona como un programa cruel y desalmado de filtrado, como enfermeros de un psiquiátrico para pacientes especialmente importantes. Si vas vestido demasiado barato, si tu coche parece viejo y gastado, si simplemente te quedas demasiado tiempo en el mismo sitio y no encajas en esa estética brillante y plástica, de inmediato aparecerán ante ti, como salidos de la tierra, hombres fuertes uniformados que, con mucha educación, pero con una dureza increíble, te expulsarán del Principado porque arruina su imagen perfecta. Esto es fascismo digital auténtico, simplemente vestido con trajes de diseñador y rociado con perfume caro para ocultar el olor a podredumbre. Aquí no hay fiestas callejeras espontáneas. No hay risas sinceras ni una verdadera fiesta salvaje que no haya sido aprobada de antemano por burócratas y rodeada por un triple anillo de seguridad. No puedes simplemente relajarte y ser tú mismo. No puedes cometer una tontería, porque 24 horas al día interpretas un papel forzado sobre un escenario cuyo principal y único espectador es una inteligencia artificial sin alma. Estos multimillonarios envejecidos y sus herederos creen sinceramente que vencieron al sistema, que están en la cima de la cadena alimentaria. Pero en realidad se han convertido en animales de cría carísimos, marcados con chip, a los que sacaron a pasear sobre césped sintético artificial.
pagan cuotas cósmicas para mantener su propia vigilancia. Financian este terror policial. Literalmente alimentan con la mano a sus propios guardianes. Aquí no encontrarás ni una gota de esa famosa libertad europea, por la que durante siglos la gente derramó sangre en barricadas y plazas. Aquí la libertad fue sustituida sin piedad por un algoritmo matemático frío de control total, que no conoce compasión ni acepta excusas. Y ese algoritmo despiadado inevitablemente vuelve loca a la gente. Vivir bajo la mirada constante e inmóvil de miles de ojos de vidrio genera una paranoia profunda e incurable que se clava en lo más hondo del cerebro y envenena todos los pensamientos. Los habitantes de esos rascacielos de élite empiezan a sospechar absolutamente de todos. Tienen miedo de abrir la boca de más. Susurran en sus propios dormitorios blindados. Viven en un estado de estrés de fondo permanente que no desaparece ni con los antidepresivos más caros ni con el alcohol de élite. La gran ciudadela inexpugnable de la riqueza mundial resultó ser una hermosa ratonera brillante. Puedes traer aquí todos tus millones robados, puedes comprar el yate más largo del puerto, pero nunca más en tu vida estarás verdaderamente solo. Entregaste para siempre tu cuerpo y tu mente a una máquina fría y electrónica que registrará con indiferencia cada inspiración y cada exhalación hasta que te pudras por completo en este paraíso estéril de hormigón, donde incluso el aire parece pasar por un estricto control de pasaportes antes de entrar en tus pulmones cansados. Toda gran ilusión funciona y genera ganancias solo mientras el espectador en la sala no ve el trabajo sucio, sudoroso y pesado que ocurre entre bastidores. En este diminuto estado de hormigón se representa cada santo día el espectáculo social más cruel y cínico del planeta. Los habitantes de los penthouses de lujo despiertan en sábanas perfectamente limpias y crujientes. Bajan lentamente por escaleras de mármol reluciente y beben su jugo recién exprimido en copas de cristal, creyendo, sincera y sagradamente, que ese orden impecable y estéril se crea solo, por arte de magia o por decreto principesco. Pero detrás de esa fachada pulida hasta el brillo, se esconde un enorme ejército de sombras, sin rostro y sin derechos. Más de 50.000 personas, mucho más que toda la población oficial de este gueto asfixiado por la vanidad. Decenas de miles de camareras de piso, meseros, obreros de construcción, guardias y niñeras cruzan cada madrugada la frontera estatal invisible para limpiar inodoros dorados ajenos, lavar cubiertas de yates multimillonarios ajenos y sacar la basura cara y maloliente de otros. Llegan en masa en trenes eléctricos abarrotados y sofocantes desde pueblos franceses e italianos cercanos, porque vivir en el Principado les resulta absolutamente imposible. El metro cuadrado de hormigón aquí cuesta cantidades tan monstruosas y desproporcionadas que el salario de toda la vida de un trabajador común no alcanzaría ni para alquilar un trastero oscuro bajo una escalera. Es una forma moderna, legalizada y muy cómoda de segregación. Es un auténtico apartheid de clase, donde la línea divisoria no es el color de piel, sino exclusivamente la cantidad de ceros en una cuenta bancaria suiza. Estas personas son el verdadero sistema circulatorio de Mónaco. Con sus manos llenas de callos, mantienen cada día con vida este paraíso artificial. Pero ellas mismas no tienen el más mínimo derecho a disfrutar de sus frutos. Trabajan 10 o 12 horas hasta el agotamiento, soportan en silencio la arrogancia y el desprecio helado de sus patrones, que las miran no como seres humanos vivos, sino como electrodomésticos útiles capaces de hablar. Y cuando cae la noche sobre la ciudad, cuando en los restaurantes caros se encienden las velas y empieza la fiesta de la vida ajena, ese ejército de servicio es expulsado sin piedad con un chasquido de dedos. La ciudad los escupe con asco, como escoria usada que ya no sirve para nada. Caminan en multitudes hacia la estación subterránea, cansados, exprimidos hasta la última gota, para subirse a trenes sucios y volver a dormir en barrios baratos de Niza o Ventimiglia. Y a la mañana siguiente, ese ciclo infinito, humillante y pegajoso empieza otra vez. Lo más curioso es que el Principado le tiene pánico animal a esta gente. Las autoridades satisfechas la tratan como una amenaza permanente, como un virus peligroso
que en cualquier momento podría infectar su mundo plástico y estéril. La policía controla duramente cada uno de sus pasos. Les revisa los documentos constantemente. Pueden detenerlos y registrarlos en plena calle sin ningún motivo real. Si un trabajador común protesta siquiera un poco o simplemente exige un trato humano básico, su permiso laboral será anulado de inmediato y perderá para siempre el acceso a este pesebre dorado. Es una hipocresía grandiosa, casi cósmica. Los multimillonarios envejecidos hablan desde tribunas elevadas sobre derechos humanos. Donan solemnemente millones para salvar especies raras de peces oceánicos, pero no ven en absoluto a los seres humanos vivos y respirantes que cada día lavan su ropa sucia. Para ellos, esa enorme multitud de empleados simplemente no existe en la naturaleza. La borraron físicamente de su visión del mundo. Convirtieron decenas de miles de vidas humanas en una función invisible, en un servicio silencioso y barato. El contraste brutal entre el lujo estridente y provocador del escaparate principal y la pobreza oculta de quienes pulen ese escaparate todos los días hasta hacerlo brillar, produce una náusea física profunda. Puedes colgarte enormes diamantes, puedes comprar el coche más rápido del mundo, pero tu comodidad diaria siempre estará firmemente construida sobre la humillación silenciosa y la pobreza ajena. Ese mundo perfecto y limpio está en realidad profundamente corrompido y sucio por dentro. Está empapado del sudor de quienes son expulsados al caer la tarde. El pequeño Estado no puede sobrevivir ni un solo día sin sus esclavos invisibles. Si mañana esos trenes matutinos no llegaran, si las camareras de piso y los meseros simplemente se quedaran en casa, este paraíso dorado se derrumbaría en cuestión de días. Se ahogaría en su propia basura, se asfixiaría rápidamente en la suciedad. Los yates caros se cubrirían de sal pegajosa y los restaurantes con estrellas Michelin cerrarían para siempre sus pesadas puertas. Toda su supuesta independencia y exclusividad depende al 100% del trabajo barato de personas a las que ni siquiera consideran ciudadanos completos. Y en esa dependencia monstruosa y casi narcótica se esconde el secreto principal y más vergonzoso de este estado de hormigón. Crearon un mundo hermoso para los muy ricos, pero olvidaron que ese mundo siempre será atendido por los pobres. Y ese ejército inmenso, furioso y mortalmente cansado de sombras, observa cada día en silencio sus debilidades, sus vicios y sus miedos paranoicos. Ven el reverso repugnante de este cuento y saben perfectamente que bajo la capa de dorado barato solo hay vacío, miedo animal y podredumbre. Algún día, esa tensión crítica y ardiente entre riqueza increíble y pobreza forzada reventará inevitablemente esta roca en pedazos. Pero mientras ese día no llega, los trenes subterráneos siguen trayendo cada mañana una nueva porción de combustible humano para esta máquina despiadada de vanidad que tritura su juventud y su salud a cambio del derecho a respirar los mismos gases de escape que los dueños de la vida. Existe una tradición increíblemente ridícula y al mismo tiempo absolutamente repugnante en el mundo del gran dinero. A los ricos e influyentes les encanta ponerse smokings caros, reunirse en salones lujosos y hablar con rostros muy afligidos sobre la salvación de nuestro frágil planeta. Mónaco elevó ese espectáculo hipócrita y falso al rango de culto estatal absoluto e intocable. El príncipe local habla constantemente y con mucha pompa en todo tipo de foros ecológicos. Dona solemnemente millones para proteger especies raras de ballenas y tortugas marinas. Exhorta al resto del mundo a abandonar el plástico sucio y a cuidar la naturaleza. Pero en cuanto se apagan los reflectores de esas bonitas cumbres ambientales, vuelve a su pequeño reino y firma personalmente decretos para la destrucción más bárbara, cruel y masiva del Mar del Sur en la historia moderna. A este calabozo de hormigón le falta tierra de forma catastrófica para nuevos multimillonarios. Por eso decidieron simplemente arrebatarle esa tierra a la naturaleza del modo más bruto y primitivo.
Llevaron a sus costas enormes plataformas metálicas y monstruosas barcazas que día y noche, sin una sola pausa, destrozan sin piedad el fondo marino. Extraen miles de toneladas de arena única. Arrancan de raíz algas antiguas y raras, formadas durante cientos de años, que servían de hogar a miles de criaturas marinas. Todo ese sistema complejo y vivo es triturado en una papilla turbia y sangrienta por los cubos de acero de excavadoras gigantes. No pueden detenerse ni un segundo porque la codicia impone sus reglas crueles. Esta diminuta ciudad se convirtió en un único y ruidoso campo de obras. Retumban martillos neumáticos, bombas potentes succionan barro y ese rugido industrial revienta los tímpanos. Crearon una cacofonía infernal que ahoga por completo los gritos de la naturaleza asesinada. Y sobre el lugar de esa vida destruida, vierten millones de metros cúbicos de hormigón gris, tóxico y sin alma. Clavan gruesos pilotes de hierro directamente en la carne viva del planeta para crear una península artificial muerta destinada a otra tanda de cajas de vidrio vacías, sin rostro y absurdamente caras. Y toda esa obra apocalíptica se cubre cínicamente con avanzados certificados verdes y bonitas palabras sobre seguridad ambiental. Los promotores mienten descaradamente en la cara del mundo entero. Contratan ejércitos de especialistas en publicidad que cuentan cuentos sobre cómo trasladaron con cuidado unas cuantas conchas y erizos de mar a una bahía vecina, como si ese gesto miserable pudiera justificar la destrucción total de una enorme región marina. El gobernante del Principado vuela en jets privados caros a todas las conferencias climáticas. Da la mano a activistas, llora por el destino de los osos polares y luego vuelve a casa y da luz verde para arrojar cientos de miles de toneladas de grava corrosiva directamente sobre los hábitats de peces únicos. Y para ocultar de algún modo ese saqueo, inventan las excusas más ridículas y miserables. Presumen a gritos de haber impreso arrecifes artificiales de plástico en impresoras 3D y de haberlos lanzado al agua sucia. Creen seriamente que un pedazo de plástico muerto puede reemplazar un ecosistema formado durante millones de años. Es una vileza monstruosa y salvaje matar el mar para construir apartamentos de élite con una hermosa vista precisamente a ese mar muerto. Cubrieron de hormigón la línea costera, destruyeron la filtración natural del agua y ahora el mar alrededor del Principado se convirtió en un charco turbio, sucio y sin vida. En ese charco flotan únicamente la basura cara de yates gigantes y aceite espeso de motor. Incluso sus famosas playas son una falsificación absoluta, una imitación barata al 100%. Traen arena blanca y limpia en enormes barcazas de carga desde otros países. La vierten sobre placas de hormigón y obligan a los turistas a creer que eso es la belleza natural de la costa local. En este lugar ya no queda nada natural, nada vivo. Los árboles crecen en estrechos cajones de hormigón, el césped parece una alfombra sintética y el aire está completamente impregnado de humo pesado de maquinaria de construcción y de los escapes agresivos de coches deportivos. Y esos viejos multimillonarios que compran apartamentos en estos nuevos barrios artificiales conocen perfectamente la verdad. Entienden muy bien que financian abiertamente un genocidio ecológico, pero les da exactamente igual. Su comodidad personal y egoísta y su deseo sordo de esconder el dinero del fisco siempre valdrán mucho más que la vida de un arrecife cualquiera. Están dispuestos a asfaltar el océano entero si eso les da un punto adicional de rentabilidad y la garantía de secreto absoluto. Llaman a este nuevo proyecto barrio ecológico. Usan términos inteligentes como desarrollo sostenible, pero cualquier persona normal entiende que eso es simplemente una mentira sucia y cínica. No hay nada seguro en llenar media bahía con mezcla de construcción tóxica y levantar allí torres para personas que llegan 2 veces al año en helicóptero. Gastan más electricidad iluminando sus pasillos vacíos que aldeas africanas enteras en un mes. Sus bonitos paneles solares en los techos son solo decoración barata. Una hoja de parra con la que cubren tímidamente su deseo ilimitado e insaciable de dinero.
Este principado es el ejemplo más claro y repugnante de cómo las grandes fortunas pervierten por completo la propia idea de cuidar el planeta. Pueden repartir todas las subvenciones que quieran a jóvenes ecologistas y filmar hermosos documentales sobre el calentamiento global, pero tienen las manos embarradas hasta los codos con el hormigón con el que estrangularon su propia naturaleza. Convirtieron el antiguo Mar del Sur en su obra privada y carísima, en una víctima sin derechos de su codicia animal e infinita. Y cuando la naturaleza, tarde o temprano, empieza a vengarse, cuando el nivel del agua suba inevitablemente y tormentas poderosas golpeen esos frágiles pedazos artificiales de tierra, ninguna cuenta bancaria oculta ni ningún ejército privado de guardias podrá detener la furia del océano. Simplemente lamerá y se llevará esta feria plástica y de hormigón de la vanidad. Recuperará lo que le robaron con tanta arrogancia, con tanto cinismo y con tanta bajeza, para crear unos miles de metros cuadrados nuevos de vacío elitista. Y en ese momento todos sus cuentos bonitos sobre economía verde y salvación del mundo se hundirán definitivamente junto con sus yates lujosos y sus cajas fuertes en esa misma agua turbia y muerta que ellos mismos crearon. Olviden todas esas fotografías hermosas, antiguas, en blanco y negro, donde una aristocracia europea refinada bebe té lentamente en las terrazas de Montecarlo. Esa época murió y se pudrió hace mucho, y su cadáver elegante fue pisoteado sin piedad por multitudes de personas con un gusto increíblemente malo y bolsillos absolutamente sin fondo. Mónaco hoy no es la capital de los modales exquisitos. Es la feria de vanidad más vulgar, ruidosa y agresiva del planeta, donde el nivel de mal gusto atraviesa el cielo. Aquí llegaron quienes ganaron sus miles de millones descontrolados en bolsas dudosas, robando presupuestos estatales y mediante esquemas turbios en la sombra. Estas personas no tienen linaje ni educación elemental. Solo tienen una necesidad animal y primitiva de demostrar constantemente a los demás su superioridad financiera. Se ponen las prendas de marca más caras y más ridículas, con enormes logotipos dorados, para que su estatus se vea a 1 kilómetro de distancia. Quieren que todos alrededor sepan exactamente cuánto cuesta su guardarropa. Se bañan en champán de colección en clubes nocturnos y tiran al suelo decenas de miles de euros solo por un vídeo corto y estúpido en una red social. La verdadera aristocracia silenciosa, que alguna vez creó el aura de este principado, hace mucho huyó horrorizada de este circo de hormigón. Le daba físicamente náusea estar cerca de los nuevos dueños de la vida, que eructan en voz alta en restaurantes caros y tratan de forma repugnante a meseros agotados. Ahora por las calles estrechas deambulan modelos con labios enormes de silicona, vendedores de cursos de éxito vestidos con trajes chillones y absurdos, e hijos de dictadores africanos que derrochan el dinero que robaron descaradamente a sus pueblos empobrecidos. Sus yates parecen enormes burdeles flotantes, llenos hasta arriba de muebles dorados y lámparas de cristal sin gusto. Pintan sus deportivos con los colores más tóxicos y agresivos, porque necesitan de forma vital que cada peatón quede sordo por el rugido de sus motores y ciego por el brillo de sus llantas. Eso no es una demostración de éxito. Es un grito histérico de auxilio de personas cuya vacuidad espiritual interna es tan enorme que intentan desesperadamente taparla con fajos de billetes de $100. El famoso casino se convirtió en una parodia miserable de sí mismo. Antes, solo se podía entrar con rigurosa etiqueta de noche, y ahora irrumpen allí personajes sudorosos y ebrios en sandalias y camisetas arrugadas. Lanzan fichas sobre la mesa y maldicen groseramente al croupier si la suerte les da la espalda. La familia principesca ve perfectamente esta degradación total. Ve con claridad cómo su patria se convierte de manera imparable en una feria barata para quienes se hicieron ricos de repente. Pero calla y sonríe obedientemente ante las cámaras, porque esos salvajes vulgares pagan generosamente toda su fiesta. La familia monárquica simplemente vendió su antiguo escudo, su historia y su dignidad
a cambio de un flujo interminable de dinero sucio que huele a crimen y a sudor ajeno. Convirtieron su monarquía en una marca comercial común, fácil de comprar si tienes la suma adecuada en la cuenta. La cultura murió definitivamente, y sobre su tumba bailan salvajemente personas incapaces de unir dos frases, pero capaces de comprar absolutamente a cualquiera dentro del Principado. Es el triunfo del vulgarismo absoluto que venció al sentido común y destruyó los últimos restos de decencia. Cuando miras esa multitud densa, donde la gente lleva encima diamantes del tamaño de huevos de codorniz, entiendes claramente que la gran civilización europea terminó precisamente aquí. No murió en la Gran Guerra, no ardió en el fuego de una revolución, simplemente se ahogó en silencio en un charco de vino rosado caro, derramado accidentalmente por un millonario borracho, mientras se grababa la cara con el teléfono. Y ese mundo de plástico y silicona sigue girando en su danza vulgar y delirante. No se da cuenta en absoluto de que hace mucho se convirtió en la caricatura más ridícula y lamentable de sí mismo. La gente de esta ciudad cree sinceramente que alcanzó la cima de la evolución, que son los dioses de este mundo. Pero cualquier persona normal solo ve en ellos criaturas profundamente enfermas y acomplejadas que intentan esconder sus miedos bajo una gruesa capa de lujo pesado. Mónaco se convirtió en una aspiradora gigante y brillante que absorbió las manifestaciones más bajas y peores de la naturaleza humana y las elevó a culto absoluto. Aquí ya no hay lugar para el arte, para los sentimientos verdaderos, ni para una grandeza auténtica. Aquí gobierna únicamente el capital desnudo, agresivo e increíblemente estúpido, que destruye todo lo que toca. Y lo más terrible es que este circo de monstruos sigue atrayendo activamente a nuevos espectadores, dispuestos a entregar su vida solo para permanecer al borde de este pozo dorado de inmundicia y respirar el olor de ese dinero envenenado y loco. La felicidad no se compra con dinero. Es una frase muy vieja, gastada hasta el cansancio. La gente pobre suele consolarse con ella por las noches después de un turno duro. Pero precisamente aquí, en este diminuto parche de hormigón junto al mar, ese dicho tonto muta de repente y se convierte en el diagnóstico clínico más cruel y preciso. Las personas gastan toda su juventud, rompen sin piedad destinos ajenos, pasan por encima de los demás y cometen los delitos más sucios solo para escalar hasta la cima del Olimpo financiero. Y entonces, por fin, compran su boleto codiciado a Mónaco. Deshacen las maletas en un penthouse lujoso, abren una botella de vino de 10.000 euros, dan el primer sorbo y de pronto comprenden una verdad terrible y helada. Después de eso, no hay nada. Absolutamente nada. El juego terminó. Los créditos finales ya corren por la pantalla y ellos se quedaron sentados en una sala vacía frente al abismo de su propia vacuidad interior. Puedes comprarte un tercer, cuarto o quinto yate de varias cubiertas. Puedes llenar tu garaje subterráneo con una docena de supercoches de edición limitada. Pero tus receptores de dopamina ya están quemados hasta las cenizas. Ningún juguete nuevo y caro les provoca ya aquella alegría primaria y sincera. Se despiertan cerca del mediodía en sus enormes camas estériles. Beben mecánicamente el café que les trae un servicio silencioso y simplemente no saben qué hacer consigo mismos hasta muy entrada la noche. Ese aburrimiento existencial insoportable, pegajoso y corrosivo que carcome el cerebro, cuelga en el aire como una niebla espesa y es mucho más aterrador que cualquier enfermedad física. La gente vaga por las mismas calles cortas, pasa de un restaurante con estrellas Michelin a otro, mastica mecánicamente trufas y caviar negro, pero ya no siente en absoluto su sabor. Su vida se convirtió definitivamente en una rueda de hámster dorada y lujosa para ricos, donde están obligados a correr eternamente por el mismo círculo cerrado. Y para acallar de algún modo esa tristeza animal que aúlla dentro de ellos, empiezan a entregarse a todos los excesos. Mónaco es la capital mundial de una depresión silenciosa, respetable, pero increíblemente profunda. Los multimillonarios compran antidepresivos por montones, tragan kilos de tranquilizantes fuertes, ahogan su oscuridad interior con alcohol exclusivo solo para poder dormir tranquilos por la noche. Se vuelven locos en masa por aburrimiento
y contratan ejércitos enteros de charlatanes astutos. Gurús de crecimiento personal, monjes tibetanos, astrólogos hereditarios y psicólogos privados llegan aquí de todo el mundo como moscas gordas atraídas por la miel. Cobran honorarios astronómicos simplemente por sentarse junto a esos ricos y escuchar durante horas sus quejas miserables y sin sentido sobre la pérdida del camino vital. Estas personas entregaron voluntariamente su alma a cambio de cuentas bancarias y ahora están dispuestas a pagar cualquier suma con tal de sentir aunque sea una punzada diminuta y fugaz de emoción auténtica. Pero todo a su alrededor es falso hasta la médula. Sonrisas falsas de socios comerciales, amor falso de escorts, respeto falso del personal de servicio. Se rodearon densamente de un ejército de aduladores que les miran la boca con devoción y están de acuerdo con cualquier estupidez que digan. Y eso destruye lentamente, pero con seguridad, su personalidad. En sus ojos ya no hay chispa. Allí solo arde la luz apagada y gris de un monitor muerto. Pueden subirse en cualquier momento a un avión privado y volar a cualquier punto del planeta. Pero saben con claridad que no se puede huir de uno mismo, y ese vacío que los roe viajará con ellos directamente en la cabina de clase ejecutiva. Es la fase terminal del capitalismo, cuando la materia satisfecha venció definitivamente al espíritu y dejó tras de sí solo un desierto quemado. Intentan jugar a la filantropía. Compran extraño arte contemporáneo por decenas de millones de euros. Construyen museos privados, pero todo eso no son más que intentos miserables y convulsos de convencerse de que su vida tiene algún sentido real. Mónaco tritura sus enormes ambiciones y las escupe en forma de viejos cansados e infinitamente cínicos. Incluso sin el pasaporte, apenas han cumplido 40 años. Tienen pánico a la vejez que se acerca, tiemblan de miedo ante la muerte. Pero la paradoja terrible es que hace mucho están muertos por dentro. Sus penthouses lujosos son simplemente criptas muy caras e increíblemente espaciosas, donde cada día entierran sus esperanzas de una felicidad humana sencilla que nunca llegó a cumplirse. Y no hay nada más lamentable que observar a una persona dueña de toda una corporación llorando de impotencia en la consulta de su costoso terapeuta porque sus propios hijos la odian sinceramente. Su joven esposa vive con ella solo por un contrato matrimonial implacable y absolutamente todos sus amigos esperan con impaciencia su bancarrota financiera. Esta ciudad se convirtió en un monumento grandioso y monumental a la decepción humana. Demuestra de forma visible y muy cruel a cada recién llegado que, cuando compras absolutamente todo el mundo, inevitablemente y para siempre, te pierdes a ti mismo. Y en ese aburrimiento infinito, pegajoso y sofocante, continúan su danza mecánica y sin sentido. Se marchitan lentamente bajo el sol abrasador de la Riviera Sur, mientras sus cuentas bancarias siguen generando fríamente nuevos millones de euros que ya no necesitan para nada. El final de cualquier gran cuento llega siempre de repente, cuando las primeras gotas frías de realidad empiezan a corroer sin remedio los decorados cuidadosamente construidos. Nos acostumbramos a mirar a Mónaco como un bastión eterno e inamovible de riqueza, destinado a permanecer sobre su roca hasta el fin de los tiempos. Pero la verdad es que ese espejismo dorado y brillante ya empezó a disolverse lentamente, pero con firmeza, en el aire severo del siglo XXI. Este principado no es el portaaviones insumergible del capital mundial, sino apenas un yate de lujo sobrecargado, con filtraciones por todas las costuras, que avanza a toda velocidad hacia una tormenta perfecta formada por la política global y la naturaleza implacable. El principal sostén de este paraíso de hormigón, el secreto fiscal total y la impunidad financiera, se convierte rápidamente en polvo bajo el ataque feroz de las mayores potencias del mundo. La época en la que bastaba con esconder millones sucios en un diminuto trozo de tierra junto al mar, llegó definitivamente a su conclusión lógica y vergonzosa. Estados Unidos, China y la Europa unida ya no están dispuestos a observar en silencio cómo su riqueza nacional se escurre sin dejar rastro hacia este agujero negro mediterráneo.
Cierran metódicamente el cerco financiero, implementan sistemas de intercambio total de datos e imponen sanciones tan duras que el simple hecho de figurar como residente del Principado deja de ser un privilegio honorable para convertirse, para un negocio serio, en una marca peligrosa y en un boleto directo al banquillo de los acusados. Mónaco está perdiendo su único sentido real de existencia. Cuando los impuestos se vuelvan transparentes y las cajas bancarias queden abiertas a los inspectores, todos esos multimillonarios envejecidos saldrán corriendo de aquí más rápido que ratas de un barco en llamas. ¿Quién va a necesitar este pedazo de roca asfixiante, superpoblado y absurdamente caro si ya no ofrece protección frente a la ley? Pero el nudo político es solo la mitad del problema. El enemigo más terrible e implacable del Principado hoy es precisamente esa naturaleza a la que durante tanto tiempo intentaron engañar y cubrir de hormigón con tanta arrogancia. El calentamiento global no es una línea seca en un informe científico, es una sentencia de muerte para un Estado que decidió construir su vida justo al borde del agua. Gastaron miles de millones de euros para arrebatarle al mar unas pocas hectáreas miserables destinadas a sus torres horribles. Vertieron millones de toneladas de hormigón sobre la plataforma costera. Pero el océano siempre recupera lo suyo, y lo hará con una frialdad especial. El nivel del Mediterráneo sube inexorablemente con cada año nuevo, y las potentes tormentas de invierno ya empiezan a cubrir con regularidad sus muelles pretenciosos y sus casinos de élite. El agua salada penetra en los sótanos de los rascacielos, socava lentamente los cimientos artificiales y convierte sus estacionamientos subterráneos de alta tecnología en trampas oxidadas y podridas. Todo ese grandioso proyecto arquitectónico que llamaron con tanto orgullo victoria del hombre sobre los elementos, muy pronto será simplemente un montón de escombros caros bajo agua turbia. Estamos presenciando la agonía de todo un modelo civilizatorio construido sobre el egoísmo puro y el consumo de mente. Mónaco es una rama muerta de la evolución humana, es el acorde final y más vulgar de una era de capitalismo desenfrenado que se apaga. No tienen plan de salvación porque no se puede salvar lo que no tiene ningún fundamento verdadero y sólido debajo. Siguen organizando por inercia sus bailes ridículos, siguen quemando toneladas de fuegos artificiales caros, pero en los ojos de su élite ya se lee con claridad un terror frío y paralizante ante el final que se acerca. Cuando el último banco cierre sus puertas por exigencias de los reguladores internacionales, cuando el último yate se vaya a un puerto más seguro, esta ciudad se convertirá en una carcasa vacía y muerta, en una Atlántida moderna que los historiadores del futuro estudiarán como símbolo de la vanidad y la ceguera humanas. El telón ya empieza a caer lentamente sobre esta obra teatral demasiado larga. Mónaco quedará en la historia no como morada de grandes personas, sino como monumento a una época en la que el dinero perdió definitivamente la razón e intentó comprar para sí mismo el derecho a la inmortalidad. La jaula dorada está a punto de abrirse, pero no para liberar a sus prisioneros, sino para derrumbarse definitivamente en el abismo del olvido. Y ningún millardo escondido, ninguna sonrisa hipócrita de la familia principesca, ni ningún sistema digital de seguridad podrá detener este proceso natural de descomposición. La naturaleza y la historia simplemente presionarán el botón de reinicio, y toda esta feria plástica de vanidad se disolverá en la espuma salada del mar, como si nunca hubiera existido sobre esta roca antigua. El cuento terminó, el espejismo se desvaneció, solo quedó la verdad desnuda. No se puede construir indefinidamente un paraíso sobre la pobreza ajena, la mentira global y una ecología asesinada. Llega la hora de pagar las cuentas, y el precio por este siglo de locura lujosa será verdaderamente insoportable, incluso para las personas más ricas del planeta. El yate dorado se va a pique, y esta vez no habrá botes salvavidas suficientes para absolutamente nadie.